Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que casi todo el mundo cree conocer, pero vamos a verla desde una perspectiva que quizá sea completamente nueva. Y claro, de entrada nos encontramos con la gran pregunta, ¿no? El relato de la creación del Génesis, ¿qué es realmente? Para mucha gente parece que choca de frente con todo lo que sabemos hoy en día. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la historia, tenemos que pararnos a pensar en una palabra clave. Una que, como vamos a ver, quizá la hemos estado entendiendo un poco al revés. Seamos sinceros, cuando alguien dice la palabra mito, a la cabeza nos vienen cosas como fantasías, leyendas, quizá hasta manipulaciones. En resumen, algo que, simplemente, no es verdad. Pero aquí viene el giro. ¿Y si esa idea tan común de lo que es un mito es, precisamente, lo que no nos deja ver su verdadero significado? Porque, a ver, desde la antropología, un mito es otra cosa completamente distinta. No es un intento fallido de hacer ciencia o de contar la historia tal cual. Es un relato simbólico. Uno diseñado para responder a las preguntas más profundas que nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una herramienta para encontrar el significado. Vale, con esta nueva definición en mente, vamos a la segunda clave. Para entender bien cualquier historia, primero, sí o sí, hay que entender su mundo, su contexto. Y el mundo en el que se escribió el primer capítulo del Génesis era un mundo en crisis total. O sea, estamos en el siglo VI a.C. El reino de Judá acaba de ser arrasado por el todopoderoso imperio babilónico. Jerusalén y su templo sagrado, destruidos. Y la élite del pueblo, deportada a la fuerza a Babilonia. Un exilio. Hay que intentar imaginar el trauma. No es solo una derrota militar, es una crisis de fe, una crisis existencial. La pregunta que se hacían tenía que ser devastadora. ¿Es que nuestro Dios nos ha fallado? ¿Acaso es menos poderoso que los dioses de la gente que nos ha conquistado? Y aquí está la clave de todo. Génesis 1 no es un tratado científico escrito en el vacío. Es, en su corazón, un manifiesto de resistencia que nace en medio de esa crisis. Una forma de dar esperanza a un pueblo derrotado, una respuesta directa a la ideología del imperio que los dominaba. Pues vamos a ver exactamente cómo este texto se enfrentó a los mitos de sus captores, porque el contraste es de verdad alucinante. Para los babilonios, el universo nace de la violencia más pura. Su gran mito de la creación es una guerra cósmica. El dios principal, Marduk, lucha a muerte contra Tiamat, que es como un monstruo del caos. La mata, parte su cadáver en dos y con los trozos construye el cielo y la tierra. ¿Y los seres humanos? Bueno, a los humanos los crean casi al final, como una ocurrencia, con un único fin: ser los esclavos de los dioses. Y ahora, miren el contraste. Es que es radical. Donde Babilonia ve una batalla cósmica violenta, el Génesis propone una creación ordenada, pacífica, que sucede solo con la palabra. Donde hay un montón de dioses luchando entre sí, el Génesis habla de un único Dios que está por encima de todo. Y lo más importante, donde los humanos son creados para ser esclavos, el Génesis dice que son creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a pararnos en este último punto porque aquí dentro hay una de las ideas más revolucionarias de todo el mundo antiguo. Lo primero que hace el relato es algo increíble. Desmitifica el mundo. Pensemos que para las culturas de alrededor, el sol, la luna, el mar, eran dioses. Dioses a los que había que temer y adorar. Y el Génesis dice, no son dioses. Son solo cosas creadas, parte de un universo bueno y ordenado que un único Dios ha hecho. Y entonces, justo entonces, llega el clímax de la historia, el momento cumbre de la creación. Y es esta frase, que lo cambia absolutamente todo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Varón y mujer los creó. Para entender lo rompedor que fue esto, hay que recordar que en Egipto o en Mesopotamia, la única persona que se consideraba imagen de Dios era el rey o el faraón. Nadie más. Pues este texto lo que hace es democratizar esa dignidad sagrada. Se la da a toda la humanidad, sin una sola excepción. Y ojo, que especifica varón y mujer, declarando una igualdad fundamental. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. ¿Cómo encaja una historia así con lo que nos dice la ciencia moderna? Pues, a ver, el punto clave es este. Ese supuesto conflicto es en realidad un espejismo. Solo existe si nos empeñamos en leer el Génesis como si fuera un libro de texto de biología o de cosmología, algo que sencillamente nunca pretendió ser. Es que la ciencia y este tipo de relatos no compiten, porque hacen preguntas diferentes. La ciencia se pregunta ¿cómo empezó el universo? El Génesis se pregunta ¿por qué existe el universo? Son dos planos distintos, y cada uno tiene su valor. Hay una frase muy famosa que se le suele atribuir a Galileo que lo resume de maravilla.
La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Su objetivo es darnos un sentido, no una clase de astronomía. Y con esto llegamos a la reflexión final. Si dejamos de pedirle a esta historia milenaria que nos dé respuestas científicas sobre el cómo, y en vez de eso nos abrimos a lo que nos cuenta sobre el por qué verdades sobre la dignidad, sobre el propósito, sobre el valor de cada persona podríamos redescubrir? Verdades que quizá hoy nos hacen más falta que nunca.